¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy día vamos a hablar sobre las reacciones redox y no redox. Recuerde que en una reacción redox hay dos procesos que ocurren simultáneamente, oxidación y reducción. En la oxidación hay una especie química que pierde electrones. Su estado de oxidación aumenta, mientras que en una reducción una especie química gana electrones. Su estado de oxidación disminuye. En las reacciones no redox no hay transferencia de electrones. Nadie pierde, nadie gana electrones. Por lo tanto, no hay variación del estado de oxidación. En estas ecuaciones químicas, algunas son reacciones redox y otras son reacciones no redox. El objetivo de hoy es justamente averiguar cuáles son reacciones redox y cuáles son no redox. Muy bien, empecemos con la primera. Para averiguar si una ecuación química es redox o no redox, tenemos que determinar el estado de oxidación. Entonces hay que recordar las reglas de estado de oxidación. Primera regla. Todo elemento que se encuentra libre sin combinarse con otro, su estado de oxidación vale cero. Entonces aquí el hidrógeno y el oxígeno tienen estado de oxidación cero. Cuando el hidrógeno forma parte de un compuesto químico, en la mayoría su estado de oxidación es +1. Y el oxígeno -2. De tal manera que la suma de estado de oxidación es 0. En esta ecuación, el hidrógeno pasa de 0 a +1. Eso significa que pierde electrones. Se oxida. Mientras que el oxígeno pasa de 0 a -2. Quiere decir que gana electrones. O sea, se reduce. Entonces podemos afirmar que esto es una reacción redox. Veamos la segunda. En esta segunda reacción, empecemos por lo más fácil. El oxígeno, como se encuentra libre, sin combinarse, su estado de oxidación vale 0. Pero en este compuesto, el oxígeno está combinado con el potasio, con el cloro. ¿Será 0 aquí? No, ¿no es cierto? Su estado de oxidación es -2. Vemos que el oxígeno pasa de -2 a 0. Quiere decir que pierde electrones. O entonces el oxígeno se oxida. ¿Correcto? Habrá otra especie química que se reduce. Pero yo te pregunto, ¿será necesario averiguar el estado de oxidación de los demás para afirmar que es redox? No, ¿no es cierto? Basta con el oxígeno. Si el oxígeno varió su estado de oxidación, o sea, de -2 a 0, ¿no es cierto? Se oxidó, perdió electrones, habrá otra especie química que ha ganado electrones. Necesariamente. Porque la oxidación y la reducción ocurren simultáneamente y son procesos inseparables. Por lo tanto, entonces, basta con el oxígeno para afirmar que se trata de una reacción redox. Sin embargo, vamos a continuar para repasar las reglas de estado de oxidación, ¿no es cierto? El potasio tiene estado de oxidación +1, igual acá también estado de oxidación +1, ya que es un metal alcalino, un elemento del grupo 1A. Y para que todo sea 0, aquí el cloro debe tener carga -1. En cambio aquí debe tener estado de oxidación +5. Pero repito, no es necesario averiguar el estado de oxidación de todos los elementos para afirmar que es una reacción redox. Veamos la 3. Los metales alcalinos térreos, como el calcio, magnesio, en un compuesto químico tienen estado de oxidación +2. También acá, +2. El oxígeno en un compuesto químico tiene estado de oxidación -2. Como se trata de compuestos neutros, la sumatoria de estado de oxidación tiene que ser 0. Aquí el carbono debe tener estado de oxidación +4 para que todo sea 0.
aquí también debe tener estado de oxidación más 4. Ahora, ¿qué elementos varían de estado de oxidación? El calcio mantiene su estado de oxidación, el oxígeno igualmente y el carbono también. O sea, aquí ninguna especie química varía su estado de oxidación. Por lo tanto, no hay transferencia de electrones. No es una reacción redox. Entonces decimos, esto es una reacción no redox. Veamos la número 4. Los metales alcalinos como sodio, potasio, litio tienen estado de oxidación más 1. Igual también acá. Se encuentra combinado, su estado de oxidación es más 1. El hidrógeno más 1. El oxígeno menos 2. Y para que este compuesto sea 0, el cloro debe tener menos 1. Igual acá. ¿Qué elementos varían de estado de oxidación? Ninguno. Por lo tanto, entonces, esto es una reacción no redox. Veamos la número 5. Todo elemento libre sin combinarse, ya sabemos que su estado de oxidación es 0. Pero en este compuesto el azufre está combinado y su estado de oxidación no es 0. Ahora, ¿cuánto es el estado de oxidación? Eso lo podemos analizar con el hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Hay 2 hidrógenos, sería más 2. Y para que todo sea 0, el azufre debe tener estado de oxidación menos 2. Ahora, con eso es suficiente para afirmar que la reacción es redox. ¿Por qué? Porque el azufre al inicio tiene estado de oxidación menos 2. Después de reaccionar, tiene estado de oxidación 0. De menos 2 a 0, ¿qué significa? Que pierde electrones, que se oxida. Y así como el azufre se oxida, habrá otro que se reduce. Pero no necesito averiguar qué especie química se reduce. Con esto es suficiente para afirmar que se trata de una reacción redox. Veamos la número 6. Esta es una ecuación química muy conocida. Es una reacción de combustión. Tenemos aquí el gas propano, reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. En cuanto al oxígeno, se encuentra libre. Entonces las reglas me dicen que el estado de oxidación vale 0. Cuando se combina con el propano, aquí el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Y en el agua también. Y con eso es suficiente para afirmar que la reacción es redox. Basta con el oxígeno. De 0 a menos 2 caen electrones. El oxígeno se reduce. Y así como el oxígeno se reduce, habrá otra especie química que se oxide. Pero no necesito averiguar qué especie química se oxidará. Entonces, esto es una reacción redox. De esta manera, entonces, usted puede identificar qué reacciones son redox y no redox, analizando los estados de oxidación. Pero no es necesario analizar el estado de oxidación de todos los elementos para afirmar si es redox o no redox. En el próximo video vamos a aprender a balancear ecuaciones químicas por los diferentes métodos que se conocen.